Capítulo 21, te daré 3 movimientos. Esas heridas sangrientas naturalmente vinieron de la pelea con la araña con dibujos de flores. En ese entonces, no tuvo tiempo suficiente para tratarlos, porque tuvo que llevar al niño de regreso al pueblo para ver a un médico y luego se derrumbó por el agotamiento e inmediatamente se quedó dormido una vez que supo que el niño estaba a salvo. Kai-Yan había dormido hasta la mañana siguiente sin despertarse. Y después de ver que el niño estaba despierto y bien, Kai-Yan se apresuró a regresar a la secta. Cuando se acercó, vio una multitud de personas que rodeaban su casa. Todos sostenían antorchas y parecía que iban a quemar su casa. Pero, ¿cómo podía permitir esto? Naturalmente, iría y preguntaría por qué estaban haciendo esto, pero no esperaba que fuera Sumu quien viniera a buscar problemas. Justo cuando apareció el dueño de la casa, Sumu, que tenía la intención de quemarla, ni siquiera se sintió un poco culpable. En cambio, se sintió emocionado y señaló a Kai-Yan: Kai-Yan, no te atrevas a decir que este joven maestro no te dio una oportunidad. Entonces, si tan solo lo hicieras. Espera un momento. Kai-Yan levantó la mano para detenerlo y luego entró tranquilamente en su cabaña. Oye. Con sus palabras detenidas a la mitad, Sumu sintió como si se hubiera comido una mosca, los que gustaban de presentarse ante montones de estiércol. Se sintió extremadamente incómodo. Maestro Su, esta persona no da una cara en absoluto. Alguien gritó pidiendo justicia para Sumu. Humph. Burlándose de Sumu, dijo, más tarde, ayúdame a golpearlo sin piedad, porque escuché que este mocoso nunca se rinde. Así que no hay necesidad de ser suave con tus golpes. Hoy, debo enseñarle las consecuencias de ofender a este joven maestro. Sí. Cuando entró en su cabaña, Kai-Yan se quitó la bolsa que llevaba en la espalda. Dentro de esta bolsa había hierbas, su preciada cosecha de los 3 días que pasó en la montaña. Si él no garantizaba su seguridad primero, su corazón no descansaría. Cuando guardó la bolsa de forma segura, Kai-Yan salió de su cabaña y le dijo a Sumu con una cara seria: ¿qué era lo que querías decirme? Sumu lo miró, su rostro era una imagen de aborrecimiento. Su rostro lleno de amargura, como si fuera a escupir un bocado de sangre. Anteriormente, antes de que pudiera decir sus líneas perfectamente ensayadas, Kai-Yan lo interrumpió. Pero ahora que Kai-Yan le había preguntado qué quería decir, no pudo esperar y gritó: Kai-Yan, no te atrevas a decir que su joven maestro no te dio una oportunidad. Entonces, mientras estés dispuesto a arrodillarte e inclinarte por mí frente a todos los condiscípulos presentes y llamarme tu abuelo, te perdonaré la vida. O de lo contrario, Humph, Humph, Humph. El mensaje fue muy claro, implicando explícitamente la amenaza no dicha. Cuando terminó, el rostro de Sumu estaba lleno de su deseo de venganza, realmente mostró lo que sentía por Kai-Yan. Lentamente, Kai-Yan asintió con la cabeza, con tristeza miró a Sumu. ¿Qué? Sumu no estaba seguro, ya que el rostro de Kai-Yan estaba tranquilo y sereno. Esto lo inquietó un poco, ya que él había jugado con él antes en Black Plan Village. Todavía estaba un poco traumatizado por la experiencia. No filial. Kai-Yan suspiró. La multitud estaba atónita, Sumu estaba atónita, todos estaban pensando cómo era esto poco filial. ¿Qué quieres decir? Sumu preguntó con saña. No está claro. Déjame enseñarte. Con una cara de buenas intenciones, Kai-Yan dijo con seriedad: déjame preguntarte, ¿tienes ancianos en Sky Tower? Parece que realmente tienes ojos. Esto hizo que la cola de Sumu se elevara hacia los cielos. Kai-Yan sonrió. Porque era tal como lo supuso, Sumu tenía a alguien que lo respaldara. De lo contrario, ¿cómo se atrevería a actuar tan descaradamente como para quemar su casa? Tu anciano debe tener no poca cantidad de poder dentro de la puerta principal, ¿verdad? Kai-Yan preguntó de nuevo. Es un anciano. Sumu resopló. También tengo una hermana mayor que es una discípula principal. Mientras ella lo desee, un solo dedo podrá matarte. Kai-Yan entendió, tenía una comprensión general sobre los entresijos del personaje de Sumu. Palmeando su espalda, dijo: así es, tan poco filial.
¿Que está bien o mal? Sumu estaba furioso. Kai-yan lo jaló en círculos y ahora su mente era un desastre. Y todavía no sabía a qué se refería. Un asunto tan fácil y aún así no lo entiendes. ¿Cómo se ha desarrollado tu mente? Con el ceño fruncido, Kai-yan miró a Sumu lastimosamente y pacientemente explicó, con la posición de tu hermana mayor, entonces ella sería mi mayor. Si realmente te llamara así, ¿cómo te llamaría tu hermana mayor? Entonces, ¿cómo te llamaría ese anciano, no filial que poco filial? Si yo fuera ese anciano, te encerraría en la corriente del dragón indigente. Para que en esta vida no puedas ni soñar con dejarla. Todo el cuerpo de Sumu tembló y su rostro palideció. Destitute Dragon Stream es una región en Sky Tower que era el lugar más aterrador de toda la escuela. En los cientos de años transcurridos desde la fundación de la escuela, cualquier discípulo que se descubriera que había violado las reglas o cometido crímenes atroces era arrojado a esa región y nunca más se lo volvía a ver. Mientras te arrojaran a Destitute Dragon Stream, eras hombre muerto. Indigente Dragon Stream, estas tres palabras eran bien conocidas en los miles de kilómetros circundantes. Su infamia se extendió por todas partes. Sumu no le tenía miedo a Kai-yan, sin embargo, esas tres palabras infundieron miedo en su alma. Una de las personas que Sumu trajo con él sintió que algo andaba mal con Sumu y dijo apresuradamente, Maestro Su, la boca de este mocoso es muy afilada, lo que lo hace tan confiado. La razón por la que vinimos hoy fue para ayudarte a desahogar tu ira. Es. Recuperando sus sentidos, Sumu gritó indignado para ocultar su vergüenza, Kai-yan, no hables de tonterías. Si no te arrodillas y pides perdón, entonces este joven maestro te hará desear no haber nacido nunca en esta vida. Con los ojos brillando con frialdad, Kai-yan levantó los puños, discípulo Su, ¿por qué no vienes e intercambias algunos golpes conmigo? Sumu respondió con desprecio, me gustaría, desafortunadamente no estás a la altura de las expectativas. No estás calificado. Este maestro está en la 9ª etapa del cuerpo templado. Al escuchar esto, Kai-yan entendió. Las reglas de Mindgat establecen que si quieres desafiar a otros discípulos, la diferencia de nivel no debe exceder más de 3 niveles. Sumu realmente no podía batirse en duelo con Kai-yan, su diferencia de nivel era demasiado grande. Esta fue también la razón por la que Sumu había traído gente con él, no estaban aquí solo para ver el programa. Con una cara llena de odio, una sonrisa fría, Sumu inclinó la cabeza hacia Kai-yan, todos, este discípulo de Yan ha alcanzado la 3ª etapa del cuerpo templado. Entonces, ¿qué hermano aquí está dispuesto a luchar contra él? 3ª etapa del cuerpo templado, ¿qué etapa tan alta? Todos se echaron a reír, porque ninguno de ellos había entrado antes que Kai-yan. Sin embargo, ¿cuál de ellos no era más alto que él? Permíteme con el maestro Su, porque mi cultivo está dentro del límite. Aunque solo estoy en la 5ª etapa del cuerpo templado. Debería ser suficiente para satisfacer al discípulo Kai-yan. Dijo un discípulo mientras caminaba entre la multitud y miraba con desdén a Kai-yan. Kai-yan lo miró riendo, su información ya estaba desactualizada hace mucho tiempo. Si hubiera sido 5 días antes, realmente estaría en la 3ª etapa del cuerpo templado, pero ahora es más la misma historia. Pero, por supuesto, este tipo de cosas Kai-yan no las publicitaría. Para avanzar 2 etapas en 5 días, esta velocidad era demasiado extraña, algo tan monstruoso solo atraería una atención no deseada. Una persona que había venido con Sumu dijo, discípulo de Yan, me llamo Chauju. Debes recordar quién fue el que te golpeó hoy. Lo he recordado. Kai-yan respondió seriamente. Parece que Youju estaba tratando intencionalmente de darle cara a Sumu, pensó Kai-yan. Caminando para mirar a Kai-yan, agitó exageradamente los dedos, discípulo de Yan, para no permitirte decir que no te di la cara, te permitiré 3 movimientos. Mientras puedas hacerme dar un paso, será tu victoria. Si no, no pienses que los golpes de este discípulo son despiadados. Este acto de provocación contenía el fruto rojo del desprecio. Para Sumu, que estaba viendo esto, los latidos de su corazón se aceleraron con anticipación. Este niño Chauju, realmente sabía cómo humillar a fondo a los demás.
Su elección de palabras no estuvo mal. Aunque la diferencia entre la tercera etapa del cuerpo templado y la quinta etapa del cuerpo templado consistía en solo 2 etapas, había una gran brecha entre cada etapa. Entre estas 2 etapas, había una brecha tan grande como un río separándolas. Y la fuerza que se podía liberar al comparar los dos estaba en niveles completamente diferentes, como el cielo y la tierra para estos practicantes de bajo nivel. Capítulo 22. Completamente derrotado. Oh, por cierto. Sentido atmosférico, energía atmosférica, ya no tenía sentido, así que lo cambiamos. Además, actualmente Kai Yan estaba en un estado muy lamentable, con una mirada se podía ver que había experimentado algún tipo de tribulación. ¿Cuánta fuerza le quedaba para luchar? Además, para empezar, estaba muy delgado y desnutrido, lo que fácilmente permitía que otros lo menospreciaran. Prácticamente todos los presentes creían que Kai Yan no podría escapar de la calamidad de hoy. Incluso Xianing Chan, que estaba situada en un árbol cercano, sintió lo mismo. Xianing Chan, quien se había convertido en un discípulo del Salón Oscuro, había venido una vez más para registrar el resultado de la batalla de Kai Yan. ¿Cómo se permite esto? No puedo permitir que mi condiscípulo esté en desventaja. Preguntó Kai Yan, dudando un poco. No hay nada de qué preocuparse. Insistió Youhu. Desde que me convertí en un discípulo, permitirte estos 3 movimientos es algo que debo hacer. Jaja. Bien entonces. Kai Yan respondió, luciendo algo reacio, dado que el discípulo de Youhu lo dijo, entonces este mayor no será descortés. Dale. Youhu bramó en voz alta, mientras se estabilizaba y plantaba sus 2 pies firmemente en el suelo. Los músculos de su cuerpo se hincharon y sus venas azules sobresalieron por todo su cuerpo. Por otro lado, Kai Yan caminó hacia adelante paso a paso, sus delgados brazos y piernas se tensaron. Youhu se burló internamente y pensó, solo con tu físico débil, solo un respiro de mí y podré volarte. Entonces, ¿qué fuerza podrías revelar? Paseando tranquilamente hacia adelante, Kai Yan se acercó a Youhu. Apretó el puño y lo agitó lentamente frente a él. Sonriendo, advirtió, discípulo de Youhu, ahora realmente te golpearé. Ven entonces. Justo cuando salieron esas palabras, el puño de Kai Yan ya había sido liberado, golpeando directamente en el abdomen de Youhu. Estallido. Ese sonido sonó, sin embargo, ninguna de las personas presentes vio actuar a Kai Yan, ese puño que extrañamente golpeó a Youhu. Mientras su rostro palidecía, Youhu no pudo evitar agarrarse el estómago y tuvo que retroceder unos pasos. Estallido. El segundo puño ya había llegado antes de que pudiera recuperarse. Aterrizó en su abdomen una vez más. Youhu se inclinó agarrándose el estómago, mientras sentía que los ácidos de su estómago subían. Pensilvania. Kai Yan pateó y golpeó la barbilla de Youhu. Gritó una vez antes de caer al suelo, inmóvil. Ganó. Siguió un gran silencio, era tan silencioso que incluso se podría haber oído caer un alfiler. Uno por uno, todos miraron a Kai Yan, la conmoción aparente en sus rostros. Los ojos de Sumu estaban especialmente abiertos, tan abiertos que parecían estar a punto de salirse de sus órbitas. 2 golpes, una patada fue todo lo que se necesitó para enviar a Youhu, que estaba en la quinta etapa del cuerpo templado, volando lejos. Mierda. ¿Es esta realmente la fuerza de alguien que está en la tercera etapa del cuerpo templado? Aunque desde el comienzo de la batalla hasta el final, Youhu no tomó represalias, este poder fue demasiado. Una persona que pesaba alrededor de 100 libras recibió un golpe tan fuerte que salió volando unos pocos pies. Si no ejerció un esfuerzo serio, ¿cómo podría ocurrir esto? Sin mencionar que la velocidad no tenía paralelo. En un momento, Youhu sonreía con arrogancia y al siguiente estaba inconsciente. No podían creer la batalla que acababa de ocurrir ante sus propios ojos. Sin mencionar a Xianing Chan, que estaba sentado en el árbol y necesitaba grabar la batalla. En su pequeño libro, decía claramente que Kai Yan ganó la batalla. En los últimos 2 años, había estado en 147 batallas y las había perdido todas. Inesperadamente había cambiado este récord hoy.
También había ganado la batalla de una manera rápida y eficiente. Originalmente, Xianing-chan estaba parada con gracia en una rama, canalizando su energía para equilibrarse. Pero debido al impacto de su victoria, ella perdió momentáneamente la concentración y se cayó de la rama, cayendo al suelo. Se podía ver a una mujer enmascarada desplomándose desde un árbol de 10 metros de altura. Mientras caía de culo al suelo, podías oírla gritar a ella. Afortunadamente, tenía reflejos rápidos y una velocidad de reacción igualmente rápida. En el último momento canalizó algo de energía en su cuerpo para amortiguar la caída. De lo contrario, habría salido con heridas mucho más graves. Aunque sus nalgas todavía ardían de dolor, los músculos se tensaron, lo suficientemente caliente como para hacer vapor de agua. Mientras se paraba y soportaba el dolor, uno podía ver sus dos hermosas piernas temblando. Xianing-chan miró a su alrededor con nerviosismo, pero se dio cuenta de que no había nadie presente y soltó un suspiro de alivio. Si esta escena fuera vista por otros, entonces habría perdido mucho prestigio. Activando su energía interna, disipó el dolor de su trasero. Sus ojos brillaron, porque Xianing-chan no podía entender la fuerza de Kai-yan. Solo se fue por unos días, entonces, ¿cómo aumentó tanto su fuerza? Esas personas que habían presenciado la escena, naturalmente, no podían compararse con Xianing-chan. Su cultivo era mucho más bajo que el de ella, por lo que no podían ver la verdad del asunto. En ese momento, cuando Kai-yan golpeó, Xianing-chan sintió claramente que la energía atmosférica dentro de los canales de Kai-yan se había despertado. Esto demostró claramente que estaba al menos en la cuarta etapa del cuerpo templado, además, incluso parecía que su fuerza real superaba esta etapa. Pero no estaba solo en la tercera etapa del cuerpo templado hace unos días. Ese maldito discípulo inesperadamente ocultó su verdadera fuerza, y no solo sorprendió a todos, sino que también hizo que algunos árboles cayeran. Esto era odioso al extremo. Inconscientemente, Xianing-chan le había echado toda la culpa a Kai-yan por su trasero dolorido. Kai-yan miró hacia el lugar donde estaba escondido Xianing-chan. Cuando se cayó, Kai-yan logró escuchar su breve grito, pero debido a que la distancia entre ellos era demasiado grande, no pudo verla. Como no encontró nada anormal, no investigó más. Luego arrugó las cejas, mientras miraba su puño cerrado, se sintió algo insatisfecho. Por supuesto, Kai-yan no estaba satisfecho, ya que era su primera batalla con otro humano desde que obtuvo el cuerpo dorado. Debido al hecho de que no había controlado su fuerza adecuadamente, Youju salió volando. Originalmente, solo había planeado hacer retroceder a su oponente unos pasos, pero parecía que su poder era un poco mayor de lo que había imaginado. En la escena, Sumu fue la primera en recuperarse. Mientras señalaba con el dedo a Kai-yan, gritó en voz alta, «¡Hiciste trampa!». Kai-yan se dio la vuelta y miró con calma a Sumu, su discípulo, «Puedes comer lo que quieras, pero no puedes decir palabras imprudentemente». «¿Cuándo hice trampa?». Sumu se quedó sin palabras. Era cierto, cuando hizo trampa. Youju se había parado allí intencionalmente y declaró que recibiría 3 strikes. Inesperadamente, fue realmente derrotado en 3 movimientos. Bajo las numerosas miradas de la multitud, ¿cómo podría hacer trampa? ¿Cómo podría hacer trampa? Maestro Su, parece que nuestra información no era correcta. Este mocoso no está en la tercera etapa del cuerpo templado. Me temo que ya ha subido de rango, de lo contrario, ¿cómo podría derrotar a Youju? Alguien que tenía ojos agudos y una mente astuta se dio cuenta rápidamente, susurrando al oído de Sumu. Así que fue así. Sumu asintió, su rostro se oscureció. Youju era demasiado arrogante. Si hubiera tomado represalias, ¿cómo podría perder? En la mente de Sumu, pensó que la razón por la que Youju perdió fue porque había subestimado a su oponente. Porque creía que no importaba cuánto ascendiera Kai-yan, solo habría subido a la cuarta etapa del cuerpo templado. Con esa gran brecha en mente, si Youju hubiera tomado represalias, Kai-yan habría sido completamente derrotado. Hermano Kai-yan, has hecho bien en ocultar tu fuerza. Sumu dijo con frialdad y tristeza a Kai-yan. Hoy no había logrado vengarse,
por lo que el sentimiento sofocante dentro de su corazón no se había ido. Kai-yan se encogió de hombros. Ajustemos las cuentas más tarde. La próxima vez, no tendrás tanta suerte. Sumu declaró fríamente a Kai-yan. Luego, con un movimiento de su mano, comenzó a guiar a la gente hacia atrás, mientras también les indicaba a algunos que llevaran al inconsciente Youju. Pero antes de irse, dirigió una última mirada amarga a Kai-yan. Esta enemistad ha sido sellada por ahora, aunque a Kai-yan no le importó. En cualquier caso, en la puerta principal, solo existían las reglas de la puerta principal. Entonces, si quería causar algún problema, solo podía hacerlo en forma de duelos. Además, todavía necesitaba entrenar con otros, de lo contrario no sabría el verdadero alcance de su crecimiento. Con eso en mente, Kai-yan pensó que la enemistad entre Sumu y él mismo era un disfraz de bendición. La batalla de hoy no fue lo suficientemente emocionante. Kai-yan se quedó insatisfecho. Con Sumu desaparecido, el entretenimiento desaparecido, la multitud se dispersó naturalmente. Aunque muchos de ellos todavía repetían el milagro reciente en sus mentes, de ese discípulo de prueba de 2 años, Kai-yan había obtenido su primera victoria. Aunque fue muy rápido, todavía había ganado. Capítulo 23. Una cosa increíble. La noticia de esta batalla pronto fue un tema candente entre los condiscípulos, y otros buscaron a los presentes para escuchar los detalles. Si no fuera por el estado de Sumu, hace mucho tiempo que la noticia se habría extendido hasta los confines de la tierra. Sin embargo, dado que Sumu estaba involucrado, los discípulos solo podían ocultarlo dentro de sus estómagos, hablando discretamente al respecto. En la pequeña cabaña de Kai-yan, finalmente se había calmado. Mirando al cielo, Kai-yan se deprimió. Debido a que Sumu había venido a causar problemas, había perdido un tiempo precioso para practicar el registro del cuerpo templado. Fue verdaderamente lamentable. Sacando su ropa de repuesto, Kai-yan fue al pequeño estanque al lado de su cabaña. Quitándose la ropa hecha jirones, se preparó para tomar un baño. Estos últimos días se había estado preguntando por la montaña y luego había luchado contra la araña con dibujos de flores. Estas dos cosas combinadas realmente lo habían hecho oler raro. Sigilosamente, Xianing-chan caminó de puntillas hacia el costado de la cabaña, porque quería conocer el verdadero nivel de este condiscípulo. Sin embargo, cuando dobló la esquina, todo lo que se encontró con sus ojos fue un par de nalgas blancas. Kai-yan ya se había desnudado por completo, no quedaba ni una puntada de ropa y estaba en posición de sumergirse en el agua. El pequeño rostro de Xianing-chan inmediatamente se sonrojó de un rojo brillante. Aunque su cultivo era muy alto, todavía era una mujer inocente. Sin mencionar las nalgas, ni siquiera había visto el muslo de un hombre. ¿Cómo podría soportar esta escena? Demasiado provocador. El corazón de Xianing-chan había comenzado a latir erráticamente y rápidamente se escondió. ¿Cómo? Ella hoy, ¿por qué tuvieron este destino? Las lágrimas corrían por el rostro de esa lamentable niña, no había tiempo para descubrir su secreto. Golpeando con el pie, desapareció en un instante. Ese apestoso discípulo. Esos exámenes de ingreso realizados por los profesores eran demasiado laxos. Discípulos desnudándose completamente a plena luz del día es demasiado desvergonzado. Demasiado desvergonzado. En el estanque, Kai-yan estaba lavando su cuerpo e inspeccionándolo. Había descubierto que desde que comenzó a practicar el registro del cuerpo templado, sus músculos se habían vuelto más fuertes y robustos. Aunque todavía estaba delgado en los lugares correctos. Además, las heridas de la batalla de ayer con la araña con estampado de flores ya se habían convertido en cicatrices. Solo la herida del brazo de la pata de araña con dibujos de flores aún no se había curado por completo, todavía era un poco doloroso. Después de todo, había penetrado a través de su brazo, por lo que posiblemente no podría sanar tan rápido. Pero no era tan grave como se había imaginado, dale unos días y debería estar completamente curado. Pensar en esa batalla de vida o muerte con la araña hizo que Kai-yan se emocionara. Sin saber por qué, cuanto más peligrosa era la situación en la que se encontraba, más entusiasta y emocionado se volvía.
Inesperadamente tenía este tipo de carácter, era inconscientemente masoquista y después de vivir un poco más de 10 años, había despertado repentinamente. Cuando pensó en eso, rápidamente inhaló una gran bocanada de aire y se sumergió en el estanque, no resurgiendo por un tiempo. Aunque había muchas cosas que tenía que completar, Kai-Yan todavía fue a ducharse. Después de vestirse, comenzó a barrer. Después de todo, este era su trabajo asignado en Sky Tower. Y dado que se le asignó este trabajo, debe completarlo lo mejor que pueda. Mientras barría, Kai-Yan claramente sintió que las miradas de sus compañeros discípulos eran extrañas. Estaban llenos de dudas, porque eran los que habían presenciado a su luchador más temprano en la mañana. No entendían por qué Kai-Yan había podido dejar inconsciente a You-Ju. Kai-Yan continuó tranquila y honestamente con su trabajo. Terminando de barrer, Kai-Yan regresó a su cabaña de madera y abrió su bolso. Del interior, sacó las hierbas que había recolectado, manteniendo fuera la flor del espíritu del caos de 3 hojas y la hierba del árbol Jedi muerto y colocando las otras hierbas extra en la bolsa. Estas hierbas adicionales fueron completamente inútiles para Kai-Yan, pero puede venderlas al salón de contribuciones por algunos puntos de contribución. Envolviendo las hierbas, comenzó a irse antes de detenerse. Pensando de nuevo, regresó y se cambió de ropa, usando su ropa andrajosa y manchada de sangre, también se ensució la cara antes de irse de nuevo. En la sala de contribuciones, el tesorero Meng estaba sentado detrás del mostrador mientras sostenía una tetera. Cruzando las piernas mientras sorbía el té, tarareaba alegremente una melodía. De repente se pudo ver una figura humana en la entrada del salón. El viejo Meng levantó la cabeza con aburrimiento para ver, y justo cuando estaba a punto de regañar a ese mocoso que se atrevió a venir aquí, sus ojos se abrieron como platos. Tan temprano en la mañana y alguien se atrevió a perturbar su paz y tranquilidad. Sin embargo, cuando vio a Kai-Yan maltratado y exhausto caminando. Su ropa andrajosa que ya no podía considerarse ropa, sus 2 piernas se veían claramente, al igual que los vellos de sus piernas. Sí, estoy tan confundido como tú, pelos en las piernas. Oh. Las 2 discípulas en la entrada vieron esto y gritaron en estado de shock a este vagabundo, retirándose rápidamente. ¿Cómo fue el autocontrol del tesorero Meng? Después de entrar en la montaña, luego descender a los mares, permanecería impasible. Incluso si hubo una masacre de 10 ciudades. Sin embargo, en ese momento, roció su bocado de té, usted podría imaginar la escena. Pequeño Kai-Yan, ¿qué pasa con tu apariencia? El viejo Meng casi se volvió frenético y se puso de pie rápidamente. Estupefacto, miró a Kai-Yan. Corriendo hacia el mostrador, Kai-Yan inhaló una gran bocanada de aire antes de responder, he regresado. He experimentado muchas dificultades, ¿verdad? El tesorero Meng sintió lástima por Kai-Yan. Hace solo unos días, cuando llegó a su casa, todavía estaba saludable, sin embargo, de un solo viaje a las montañas del viento negro, se había vuelto así. No era como un humano o incluso un fantasma, esto era demasiado trágico. Estaba en peligro. Asintiendo con la cabeza, Kai-Yan no desperdició más palabras. Apresuradamente abrió su bolsa y señaló las hierbas en el interior, pero mi cosecha no fue mala, tesorero Meng, el salón de contribuciones aceptará estas hierbas. Mirando las hierbas, las cejas del tesorero Meng se levantaron. Eran solo hierbas de nivel inferior de grado ordinario, y prácticamente no tenían ningún valor. Estas hierbas eran demasiado abundantes en la sala de contribuciones, incluso si aceptaba, no habría lugar para ponerlas. Justo cuando estaba a punto de rechazar las hierbas, el tesorero Meng vio la expectativa en los ojos de Kai-Yan y luego volvió a mirar su atuendo. Al ver esto, su corazón se suavizó, aceptaremos. Por cada 2 hierbas te daré un punto de contribución. Está bien, entonces por favor cuéntalos. Sin negociar, Kai-Yan empujó la bolsa hacia adelante. El tesorero Meng fue a contar la cantidad de hierbas. Había 32 hierbas, un total de 16 puntos de contribución. Inmediatamente fue a registrar esto en su libro de cuentas. Estuviste en Black Wind Mountains durante 3 días completos, pero solo encontraste esto.
El tesorero Meng preguntó casualmente. Ser capaz de obtener esto se considera bueno. Kai Yan dijo mientras miraba cuidadosamente a su alrededor. Kik, no está mal. El tesorero Meng no podía soportar verter agua fría sobre Kai Yan, después de todo, sabía las dificultades que enfrentaba. Aunque la aptitud natural de este niño no era buena, estaba dispuesto a trabajar duro. Hoy en día, este tipo de jóvenes trabajadores son raros de ver. Es una pena, su aptitud era tan pobre que era un inconveniente fatal, ya que lo destinaba a no tener grandes logros. Mientras pensaba en esto, vio cómo los ojos de Kai Yan se movían y no pudo evitar preguntar con curiosidad, ¿qué estás mirando? Misteriosamente, Kai Yan se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja, Tesorero Meng, en este viaje a la montaña parece que encontré algo increíble. Al ver la cautela de Kai Yan, el tesorero Meng también sintió que esto era algo poco común. También se puso más serio y dijo en voz baja, ¿qué cosa? No sé. Lo he traído de vuelta para que lo veas. Tienes experiencia y conocimientos, por lo que definitivamente deberías poder reconocerlo. Mientras decía esto, fue a tocar su trasero y sacó otra bolsa. Con cuidado lo colocó sobre el mostrador. Capítulo 24, hongo de sangre de nivel inferior de grado terrestre. El tesorero Meng levantó la vista y vio que el rostro de Kai Yan contenía anticipación y nerviosismo. No pudo evitar volverse cauteloso también. Suave y gentilmente abrió la bolsa, entrecerrando los ojos al contenido dentro. Era del tamaño de un cuenco, de color rojo oscuro, con forma de champiñón, de hongo. Realmente se veía fuera de lo común, con un aura celestial y terrenal. ¿Qué, Kik? El tesorero Meng no pudo evitar toser un par de veces. Nerviosamente, Kai Yan lo miró y le preguntó, ¿qué cosa es esto? El tesorero Meng lo miró con extrañeza y, en lugar de responder, preguntó, ¿dónde encontraste esto? Dentro de una cueva en la montaña. También había una bestia demoníaca del primer reino que lo custodiaba. Pero en lugar de que yo fuera asesinado por él, fue asesinado por mí, así que lo llevé conmigo. El corazón del tesorero Meng saltó, te encontraste con una bestia demoníaca. No te dije que no pasaras el límite de seguridad. No pasé el límite de seguridad. Tampoco sabía por qué estaba en el área de zona segura alrededor de Blackwind Mountain. Kai Yan respondió agraviado. El tesorero Meng suspiró, había pensado que algo así debía haber sucedido. Era solo que temía que con la fuerza de este niño, derrotar a una bestia demoníaca, incluso una en el primer reino, debe haber sido una tarea muy ardua. Este lamentable, a una edad tan joven, ya ha sufrido tantas dificultades incalculables mientras estuvo en las montañas del viento negro durante solo 3 días. Y este trabajo solo le había valido 16 puntos de contribución. Incluso se encontró con una bestia demoníaca del primer reino, un encuentro en el que casi pierde la vida. Si él le dijera que lo suyo era, esto está muy mal, muy mal. De todos modos, este anciano rara vez hace una buena acción, solo piensa en ello como karma. Cuando Kai Yan vio que la cara del tesorero Meng cambiaba, pero el tesorero Meng no respondía, se puso algo ansioso. Justo cuando estaba a punto de preguntarle nuevamente, el tesorero Meng tomó la tetera y bebió de ella. Luego, esbozó una sonrisa y dijo, pequeño mocoso, tu suerte no es mala. Tan pronto como escuchó esto, la preocupación en el corazón de Kai Yan se disipó de inmediato. Le preocupaba que cuando fuera a preguntar, esta cosa terminara siendo inútil, eso hubiera sido vergonzoso. Tesorero, ¿qué es esto exactamente? ¿Cuántos puntos de contribución vale? Frotándose las manos con expectativa, preguntó Kai Yan. Oh, esta cosa se llama hongo de sangre. Es un ingrediente medicinal raro, es un ordinario. Antes de que terminara lo que estaba diciendo, miró la cara caída de Kai Yan y se apresuró a corregirse. No, es una hierba de nivel inferior de grado terrestre. Realmente es un nivel inferior de grado terrestre. Así es. Se usó un tono tan firme que el tesorero Meng casi se engañó pensando que era cierto. Nivel inferior de grado terrestre. Kai Yan se sorprendió gratamente, tesorero Meng, ¿estás seguro de que no vio mal? Enderezando su rostro,
el tesorero Meng respondió, debes estar bromeando. En la vida de este anciano, ha inspeccionado muchas mujeres, Kik, inspeccionó muchas hierbas. Este par de ojos experimentados y conocedores, ¿cómo podrían estar equivocados? ¿Por cuántos puntos de contribución se puede canjear? Kai Yan solo estaba interesado en esto. Hagamos que sean 20. Eso es muy poco. Kai Yan estaba algo decepcionado. A pesar de que sus rangos no eran tan altos, pensó que era al menos lo suficientemente alto como para que valiera al menos 20 o 40 puntos de contribución. No es un niño demasiado pequeño. El tesorero pensó para sí mismo que ya le había dado demasiado. Luego encontró una buena razón para esto, aunque este hongo de sangre que encontraste es una hierba de nivel inferior de grado terrestre, es demasiado pequeña y su edad no es tan alta. Por eso es que solo vale 20 puntos de contribución. Vaya. Sin refutar aceptó, entonces son 20 puntos. Asintiendo con la cabeza, el tesorero Meng volvió a registrar la transacción en su libro de cuentas. Este viaje a las montañas ya había cumplido su objetivo de obtener la flor del espíritu del caos de 3 hojas y la hierba del árbol Jedi muerto. Aparte de eso, le había valido 36 puntos de contribución. Si sumó los puntos ya obtenidos, entonces tiene un total de 48 puntos de contribución. Kai Yan momentáneamente se sintió rico y poderoso. Aunque este viaje a las montañas le valió bastantes puntos de contribución de las hierbas, había retrasado y perdido un tiempo precioso para cultivar. También había necesitado suerte para encontrar las hierbas y todo el viaje lo había dejado muy cansado. Kai Yan decidió que, salvo como último recurso, no volvería a hacerlo. ¿Cómo perdió el tiempo cultivando? Solo necesita hacerlo durante 30 minutos por la mañana y lo logró muy bien en las montañas. La razón por la que estaba recolectando puntos de contribución era para ayudarlo en su cultivo. Entre estas dos cosas, puntos de contribución y cultivo, Kai Yan aún sabía cuál era más importante, él no perdió la vista debido a la codicia. Ahora ha recolectado una cantidad decente de la flor espiritual del caos de 3 hojas. Había recolectado alrededor de 30-40 de ellos en la cueva, sin embargo, la cantidad de hierba de árbol Jedi muerto que había logrado recolectar era muy pequeña. Solo tenía alrededor de 5 o 6 de ellos. Si realmente quería cultivar con ellos, entonces debía intercambiar algunos puntos por ellos en el salón de contribuciones, estaba bien preparado para esto. Con su plan en mente, Kai Yan dijo, tesorero Meng, por favor, dame 10 hierbas de hierba del árbol Jedi muerto. El anciano Meng miró a Kai Yan y se preguntó por qué necesitaba estas hierbas, sin embargo, no hizo ninguna pregunta. Solo se sentó y dijo, 10 hierbas de nivel inferior de grado ordinario, 10 puntos de contribución. ¿Estás seguro de que los quieres? Arrugando las cejas con sospecha, Kai Yan preguntó, eso no está bien. No dijiste que era necesario cambiar 2 hierbas por un punto de contribución. El precio de compra es el precio de compra, mientras que el precio de venta es el precio de venta. Ellos no son los mismos. La sonrisa del tesorero Meng era especialmente amplia, estaba saliendo el comportamiento de un hombre de negocios. Furioso, Kai Yan señaló la nariz del tesorero Meng, estás completamente tratando de comprar a un precio bajo y obtener ganancias. Para obtener una ganancia, esto es demasiado desvergonzado. Dejaste que un perro se comiera tu conciencia. Agitando su mano, el anciano Meng respondió, no soy yo quien quiere obtener ganancias, pero estos son los precios asignados por la puerta principal. Esto no tiene relación conmigo. Todos los precios dentro del salón de aportes no son afiliados a mí, este anciano solo se encarga de vender y comprar. ¿De qué otra manera crees que la puerta principal puede proveer para los 3.000 discípulos? Kai Yan estaba atónito, porque había algo de sentido en sus palabras. Después de todo esto era un negocio, sin ningún tipo de beneficio por parte de Sky Tower, ¿cómo podrían sobrevivir los 3.000 discípulos en la puerta principal? Incluso si alguno sospechaba que era con fines de lucro, al final del día, nadie te obligaba a comprarlos. Nadie te estaba obligando. Entonces, ¿todavía quieres las hierbas de hierba del árbol Jedi muerto?
Ver el rostro de Kai Yan lleno de dolor hizo que el estado de ánimo del tesorero Meng se disparara. Los quiero, declaró Kai Yan, mientras apretaba los dientes. Tarde o temprano necesitará usar estas hierbas y como había decidido no ir a buscarlas a la montaña, solo puede comprarlas. Dándose la vuelta, el tesorero Meng fue al pasillo trasero y pronto regresó con el de Adyeda y Trigras. Kai Yan contó la cantidad de hierbas mientras que el tesorero Meng registró la transacción. Humph. Después de comer una pérdida tan grande, Kai Yan se dio la vuelta e inmediatamente dejó el salón infeliz. Por favor, vuelve cuando tengas tiempo. El tesorero Meng gritó cálidamente desde atrás. Vengo a menudo a ser asesinado por ti. Kai Yan finalmente supo de dónde venía el apodo de Meng. 3 pasos, 2 pasos, Kai Yan salió corriendo frenéticamente. Al salir, una figura que corría afuera casi choca contra él. Las reacciones de estas dos personas fueron bastante rápidas, Kai Yan se detuvo de inmediato y también lo hizo la otra persona. Una fragancia dulce y agradable se deslizó hacia Kai Yan. Al levantar la cabeza, Kai Yan vio un par de ojos claros como lunas que lo miraban fijamente, pero no podía ver su rostro con claridad. Esto se debió a que esta persona tenía el rostro cubierto con un velo. Esta era una mujer. Aunque no podía ver su rostro, a juzgar por el estado de su piel, no era muy vieja. Probablemente era su mayor. Asintiendo con la cabeza y disculpándose, Kai Yan giró su cuerpo hacia un lado, indicándole claramente que entre primero. La parte opuesta parecía distraída y de repente se puso roja. Ver esto hizo que su propia mirada se volviera evasiva. Al ver su rostro sonrojado, Kai Yan pensó que este mayor era bastante tímido. Rápidamente apartó la mirada para no ofenderla. Xia Ning-chan estaba avergonzado hasta la muerte. No esperaba encontrarse con Kai Yan frente al salón de contribuciones. Cuando vio su rostro, inmediatamente pensó en ella. Y recordó su. De repente, su cara se puso roja y su temperatura subió. Rápidamente se precipitó al pasillo, ni siquiera se atrevió a levantar la cabeza. Ver esta escena fue algo ridículo, ya que las mujeres tan tímidas eran bastante raras. Aunque hay muchas discípulas en Sky Tower, eran practicantes marciales y, por lo tanto, tenían una mente más abierta de lo normal. Para que alguien como ella se sonrojara con solo mirarlo a la cara, no era de extrañar que llevara un velo. Esta mayor era un poco linda, era solo porque la fragancia de su cuerpo era vagamente familiar, como si ya la hubiera olido antes. Capítulo 25. El efecto mágico del quemador de incienso. Después de entrar en la sala de contribución, Xia Ning-chan miró hacia atrás. Cuando vio que Kai Yan ya se había ido, dejó escapar un suspiro de alivio, ya que todavía se sentía un poco culpable por el incidente de la mañana. Mientras sus sentimientos estaban en un lío, escuchó al tesorero Meng dejar escapar un suspiro ahío desde el mostrador. ¿Qué pasa, maestro?, preguntó Xia Ning-chan. Solo estabas compadeciendo a ese niño. El tesorero Meng suspiró sollozando. Él es un buen niño, dispuesto a soportar las dificultades, es resistente, tiene una buena personalidad, su carácter no es malo. Cuando Xia Ning-chan escuchó la forma en que su maestro elogiaba a Kai Yan, inmediatamente se enojó. En su corazón, pensó que aún no se había enterado de las acciones de Kai Yan esta mañana. No solo se había desnudado, también había mancillado los ojos de este discípulo y le había dado a esta discípula tuya el susto de su vida. Una y otra vez, la tesorera Meng siguió, lo que la enfureció cada vez más. Incapaz de soportarlo más, golpeó su mano contra el mostrador. Pensilvania. El sonido resonó como si algo se hubiera roto. Mientras la miraba, su rostro se contorsionó y gimió. Ese fue mi hongo de sangre de nivel inferior de grado terrestre que valía 20 puntos de contribución. Esto era un hongo de sangre. Mirando el hongo ya en polvo en la encimera, Xia Ning-chan se preguntó si los ojos de su maestro estaban fallando o no. ¿Cómo es esto un hongo de sangre? No lo es, no lo es. ¿Cómo podría tu maestro confundirlo? El tesorero Meng respondió mientras dejaba escapar un suave suspiro. El polvo en la encimera luego flotó afuera, como si una mano invisible lo hubiera recogido y esparcido en el viento. Oh, es cierto.
¿por qué viniste a buscarme hoy? Arreglando su rostro, el tesorero Meng mostró una rara cara de solemnidad. Me abrí paso. Su expresión cambió, fue a inspeccionar el cultivo de Xianing-chan. Poco después asintió, bien, bien. Parece que no vi mal, porque solo las personas de tu físico son aptas para este método de cultivo. Ven, come esta bolita para ayudar a estabilizar tu cultivo. Es. Después de tomar la pastilla, Xianing-chan dudó un poco antes de preguntar, ¿cómo está tu herida? Riendo suavemente, el tesorero Meng respondió, no necesitas preocuparte por tu maestro. Después de tantos años, no hay grandes obstáculos. Rebosante de anticipación y emoción, Kai Yan regresó a su pequeña choza. Hoy, la flor del espíritu del caos de 3 hojas y la hierba del árbol Jedi muerto estaban todos reunidos y listos para ser usados. La cantidad de cada uno tampoco era pequeña, por lo que debería durar un tiempo. Ahora que tenía todo preparado, Kai Yan realmente quería verificar si ese quemador de incienso realmente podría ayudarlo en su cultivo. La ubicación de la cabaña de madera estaba en la zona más vacía y desolada de Sky Tower, prácticamente nadie le prestaba atención. Dado que este era el caso, Kai Yan no se preocupó por exponer su secreto. Al entrar, llamó al libro negro y pasó a la página 3. Luego extrajo el quemador de incienso y lo colocó al lado de la cama. Luego sacó la flor del espíritu del caos de 3 hojas y la hierba del árbol Jedi muerto. Luego los metió en el quemador y volvió a poner la tapa. De repente, un leve olor, similar a un perfume raro, comenzó a dispersarse en la habitación. Respirando profundamente, Kai Yan comenzó a analizar el perfume. Aunque el olor era un poco único, no tenía nada de especial. Sin embargo, de los agujeros del quemador de incienso, el perfume se derramó constantemente y entró en las fosas nasales de Kai Yan. Era como si pequeñas serpientes entraran deliberadamente en su cuerpo a través de su nariz. Dentro de su cuerpo, era como si hubiera algo más. En su carne y sangre, en sus meridianos y hasta en su médula ósea se extendió una sensación de entumecimiento. Kai Yan no se atrevió a demorarse. Llevando el quemador de incienso, salió corriendo para comenzar su cultivo. Salir de la entrada de su cabaña a la luz lo tomó por sorpresa. Porque su pie se sentía como si estuviera hecho de plomo, era mucho más pesado de lo normal. En combinación con este paso, Kai Yan sintió que su fuerza disminuía rápidamente. Dando otro paso, comenzó a sentirse mareado y quiso desplomarse, sudando locamente, sus músculos se tensaron. La energía atmosférica recientemente cultivada en sus meridianos burbujeó y sus huesos se rompieron. Al dar su tercer paso fuera de su choza, sus piernas se ablandaron y cayó al suelo. Mientras caía, las manos de Kai Yan soltaron el quemador de incienso y rodó lejos. Manos en el suelo sosteniendo su cuerpo, inamovible como una montaña, se quedó sin aliento. Su pecho subía y bajaba mientras tomaba varias respiraciones profundas, su cuerpo continuaba temblando incontrolablemente. Sus tendones, órganos y huesos se expandieron y contrajeron causando que el dolor se intensificara con el paso del tiempo. Aunque Kai Yan quería aullar de dolor, mantuvo la boca bien cerrada. Su estado actual era de agotamiento excesivo, uno que había experimentado muchas veces antes. Por lo tanto, Kai Yan estaba bastante familiarizado con eso. Pero, solo había caminado 3 pasos fuera de su cabaña, entonces, ¿cómo agotó toda su energía? No solo se había ido su resistencia física, su fuerza mental también estaba agotada. Era como si no hubiera dormido durante muchas noches, incluso sus ojos habían comenzado a sentirse somnolientos. En este punto, sus 3 energías estaban todas agotadas hasta el límite, y ni siquiera podía mover un solo dedo. En ese momento, los efectos secundarios de la flor del espíritu del caos de 3 hojas y la hierba del árbol Jedi muerto habían comenzado a tener efecto en el cerebro de Kai Yan. La toxicidad de estas 2 hierbas no era muy fuerte. Eran lo suficientemente débiles como para que la gente normal pudiera resistirlos fácilmente, pero el requisito previo era que estuvieran sanos. Dadas las dificultades que Kai Yan sufría diariamente combinadas con su condición actual, Kai Yan tenía problemas para soportarlas.
Tenía miedo de que inhalar el perfume del quemador de incienso fuera la razón por la que había ocurrido este tipo de situación. Sin embargo, independientemente de la toxicidad de la flor espiritual del caos de 3 hojas y la hierba del árbol Jedi muerto, efectos secundarios tan fuertes eran algo que no podían producir. El misterio se originó en el quemador de incienso, fue capaz de amplificar la toxicidad de esas 2 hierbas. Desde que obtuvo el cuerpo dorado, cada vez que practicaba nunca se cansaba ni se agotaba. Y como nunca estaba cansado, Kai-Yan no pudo alcanzar sus límites. Al no poder alcanzar sus límites, no pudo mejorar. Aunque parecía que este ya no era el caso. Solo dio 3 pasos, pero toda su fuerza se había consumido. Pero el efecto de este quemador de incienso no fue tan simple como permitirle alcanzar sus límites en esta etapa, ya que en el futuro habrá algún temor de que no pueda volver a entrenar hasta sus límites. Kai-Yan siempre creyó que el potencial de una persona era ilimitado, y lo importante era cómo lo descubría. Aunque la aptitud natural podía ayudar a una persona a madurar, el propio esfuerzo era crucial. Entonces, después de todos estos años, incluso él sabía que le faltaba su propio talento, luchó diligentemente y nunca abandonó su impulso de cultivarse. Pensando en esto, los espíritus de Kai-Yan se elevaron enormemente. Poco a poco y con mucho esfuerzo, usó su mano para levantar su cuerpo exhausto, sus muslos se tensaron tanto que sus venas se salieron. Apretando los dientes, se levantó lentamente. Casi toda su fuerza física se había agotado, su conciencia había comenzado a volverse borrosa una vez más. Sin embargo, su corazón se negó a ceder, dándole una explosión feroz de fuerza y energía. En toda su vida, nunca había sido tan inflexible en nada, estaba convencido de que vencería esto. Ponerse de pie. Porque el lugar donde caigas, será también el lugar del que te levantes. Si se hubiera puesto de pie, habría superado sus límites, habría ganado. El tiempo nunca había fluido tan lentamente como ahora, sus 2 pies ya estaban firmemente plantados en el suelo. Con las piernas ligeramente flexionadas, luchando contra el temblor, sus ganas de ponerse de pie no habían disminuido lo más mínimo, lo haría aunque eso significara hacerlo lo más lento posible. Finalmente Kai-Yan bramó diagonal rugió, porque finalmente se había parado derecho. Tambaleándose hacia adelante, se estabilizó y ancló los pies al suelo. Lo estás escuchando en Echure Novelas Ligeras. Capítulo 26. Una persona insignificante busca venganza todo el día. Kai-Yan sonrió en ese momento. Parecía extraño, después de todo, tanto su fuerza física como mental estaban agotadas y ya no podía ver con claridad. Le zumbaban los oídos y le dolía mucho la cabeza, pero aún así se reía. Gané. La sensación de logro que siento en este momento es mucho mayor que cuando gané contra otra persona. Justo cuando Kai-Yan sintió que se iba a desmayar, una sensación cálida estalló desde el interior de su cuerpo. Este cálido sentimiento vino desde dentro de sus huesos, como una lluvia de primavera que repone los campos después de una sequía, sopló por cada parte de su cuerpo. A través de cada centímetro de carne, trayendo consigo una explosión de vitalidad. Su fuerza agotada se repuso rápidamente, incluso su energía mental se revitalizó hasta cierto punto. Aunque su energía no se recuperó por completo, fue suficiente para evitar que perdiera el conocimiento. Kai-Yan no se detuvo para deleitarse más con este sentimiento, sino que rápidamente se sentó y analizó su condición actual. Esto lo llevó a descubrir que la sensación de adormecimiento original dentro de su cuerpo ya había desaparecido sin dejar rastro. Lo dejó con una sensación cómoda, era tan cómodo que casi lo hizo llorar. Su cuerpo latía rítmicamente y, junto con esto, estaba claro que se había vuelto más robusto y contenía más poder explosivo que antes. La energía atmosférica dentro de su meridiano pulsaba incesantemente, sus huesos también parecían haberse vuelto mucho más fuertes. Solo a través de esto, su cuerpo se había fortalecido por un gran margen. Esto lo hizo contemplativo. Finalmente, el último poco de calor de sus huesos se había filtrado, esto probablemente era de ese cuerpo dorado que había absorbido. Después de experimentar esto varias veces, Kai-Yan había captado la información clave. Solo cuando hubiera llevado su cuerpo al límite, podría activar los poderes ocultos del cuerpo dorado.
Aunque sí se rindiera cuando estuviera en una situación difícil, ese cuerpo dorado no le ayudaría. Esta era realmente la personalidad del cuerpo dorado. Kai-Yan se rió entre dientes ligeramente. En este momento, finalmente había entendido cómo este quemador de incienso podría ayudarlo en su entrenamiento. Las hierbas que se pusieron en el quemador, sus efectos se multiplicaron por cientos de veces en fuerza. Luego, cuando inhaló este incienso, hizo que su fuerza disminuyera rápidamente y también lo cansó mentalmente. Tanto es así que solo pudo dar 3 pasos antes de casi desmayarse. Aunque estos efectos herbales amplificados eran tiránicos, no deberían tener efectos secundarios negativos a largo plazo, pensó Kai-Yan. De lo contrario, no podría usar el quemador de incienso para ayudarlo en su entrenamiento. Pero solo cuando supere sus límites y despierte la capacidad regenerativa del esqueleto dorado, podrá realmente beneficiarse. Solo entonces podrá superar constantemente su límite y hacerse más fuerte. El perfume que emanaba del quemador de incienso le sirvió bien, como ese esqueleto dorado. Aunque todas estas fueron solo suposiciones por parte de Kai-Yan. Pero dados los eventos anteriores, sintió que esta debería ser la verdad. A continuación, Kai-Yan necesitaba analizar de cerca el quemador de incienso. El perfume no dejaba de salir del mechero. Incluso cuando había una ráfaga de viento, el perfume siempre flotaba en dirección a Kai-Yan. También descubrió que si permanecía en el mismo lugar y no se movía, el perfume no surtía ningún efecto. Después de otra media hora más o menos, Kai-Yan sintió que la mayor parte de su fuerza se había recuperado. Tambaleándose se puso de pie, una vez más comenzó a dar pasos hacia adelante. Como ya había sido quemado una vez, Kai-Yan avanzó lentamente y monitoreó con cautela su cuerpo en busca de los efectos del quemador de incienso. Tan pronto como puso un pie en el suelo, Kai-Yan descubrió que su fuerza brotaba de él como una presa rota. Su fuerza física desapareció, y con ella también su energía mental, sin señal ni razón. Cuando dio otro paso, la poca fuerza que le quedaba desapareció, causando que casi se cayera. Apretando la mandíbula con fuerza, la actitud obstinada de Kai-Yan volvió a surgir. Arriesgando su vida, avanzó. Esta vez, logró dar 4 pasos. Y aunque mentalmente no estaba dispuesto a rendirse, su cuerpo ya no podía soportarlo. Su fuerza no era tan mala. La cálida sensación una vez más brotó de su interior, pero no fue lo suficientemente fuerte por lo que se desmayó de nuevo. Después de repetir este proceso varias veces, todas sus suposiciones fueron confirmadas. Aunque el perfume que salía del quemador de incienso hacía que la gente se cansara más, no dejaba ningún efecto secundario negativo. Mientras que el esqueleto dorado, por otro lado, necesitaba su voluntad de luchar, para ser utilizado. Cuanto más fuerte se sentía por no ceder, más fuerte era el calor que le daba y más se beneficiaba su cuerpo. Este tipo de método de entrenamiento era realmente monstruoso tanto que era impensable. En pocas palabras, estabas arriesgando tu vida para aumentar tu fuerza. Si fueras un poco descuidado, habría consecuencias drásticas. Afortunadamente, el sentido de autoconservación de Kai-Yan era bastante alto. Cada vez que superaba sus límites, cedía y descansaba antes de continuar. Entonces, después de repetir el ciclo muchas veces, los resultados que cosechó fueron abundantes. El potencial de una persona era verdaderamente ilimitado. Pero para volverte más fuerte, debes hacer las cosas paso a paso. Después de un día entero de entrenamiento, su mejoría era muy clara. Ya podía caminar 10 pasos completos, una gran mejora con respecto a su primer intento de solo 3. Pero Kai-Yan todavía estaba insatisfecho, incluso bajo los efectos del perfume, seguía caminando. Hasta el día en que practicó con los puños, esto no podía considerarse entrenamiento. Rápidamente, Kai-Yan encontró otro problema desastroso. Este tipo de entrenamiento usó sus hierbas demasiado rápido. La flor del espíritu del caos de 3 hojas y la hierba del árbol Jedi muerto solo podían quemarse durante aproximadamente 1 hora. Después de 1 hora, debe volver a poner más hierbas para que el quemador de incienso continúe produciendo el perfume. Usando su mano para calcular el consumo de hierbas, la cara de Kai-Yan inmediatamente se puso fea.
Había 12 horas en un día, entrenaba entre 7 y 8 horas al día. Eso significaba que necesitaba al menos 14 de estas hierbas para practicar bajo los efectos del quemador de incienso durante todo el día. Con su tienda actual, usaría todo su Dead Jedi Tree Grass en 2 días, mientras que también usaría alrededor del 50% de su reserva de Tree Leaf Chaos Spirit Flower. ¿Qué haría después de agotar todas sus existencias de hierbas? Solo tenía 38 puntos de contribución. ¿Cuántos días le duraría eso? Originalmente había pensado que era bastante rico, pero la realidad lo golpeó con dureza y le mostró cuán pobre era en realidad. Esa noche, se llevó sus preocupaciones a la cama, con la cabeza llena de puntos de contribución y hierbas. Incluso en sus sueños, soñaba con extraer grandes cantidades de Tree Leaf Chaos Spirit Flower y de Dead Jedi Tree Grass. Esa noche, Kai-Yan no durmió muy bien. Esa noche, Sumu tampoco durmió muy bien. Pensando en cómo, autoritariamente, había traído a la gente para causarle problemas a Kai-Yan, pero en cambio había perdido contra él. Esto hizo que Sumu se agitara y girara inquieto en su cama. Si no fuera por Kai-Yan, estaría felizmente comprometido con la hija de Bose. Si no fuera por Kai-Yan, entonces no estaría aquí con el estómago lleno de resentimiento. Al recordar la vívida apariencia de la hija de la familia el corazón de Sumu cayó en depresión. En el futuro, ya no tendrá la cara para ir e interactuar con ella. Como decía el dicho, prefieres destruir 10 templos, que destruir un matrimonio. Kai-Yan, te atreviste a destruir una pareja feliz, eres demasiado atrevido. Como decía otro dicho, para que un noble se vengue, 10 años no es mucho tiempo. Sin embargo, una persona insignificante puede buscar venganza todo el día. Sumu definitivamente sería clasificado como el último, ya que después de unos días más, podría desafiar nuevamente a Kai-Yan. Pero, ¿cómo podría Sumu esperar hasta entonces? Sumu quería ir a Kai-Yan de inmediato y golpearlo hasta convertirlo en una pulpa sangrienta. Solo entonces saciaría su odio y resentimiento interior. Dando vueltas y vueltas, no podía conciliar el sueño, tal era su furia, por lo que Sumu se levantó. No solo se levantó en medio de la noche, sino que también hizo que sus subordinados se despertaran. Capítulo 27. Intercambiar algunos consejos no te dejará embarazada. No mucho después, un grupo de discípulos de Sky Tower con ojos somnolientos se había reunido. Joven maestro Su, ¿hay algo que necesites? Alguien preguntó mientras se frotaba los ojos. No es gran cosa, es solo sobre el asunto de esta mañana. Sumu hizo todo lo posible por calmar su corazón. La razón por la que los he reunido a todos aquí es porque quiero que me ayuden a pensar en algunas ideas que me ayudarán a vengarme y apaciguar mi odio. Alguien dijo, joven maestro Su, ¿por qué no espera 4 días? En 4 días, puedes desafiar a Kai-Yan y definitivamente podrás vencerlo en pedazos. Molesto, Sumu respondió, si realmente quería esperar hasta entonces, ¿por qué los llamé a todos? Las personas adormecidas que se habían reunido, de repente se sobresaltaron y se pusieron de pie. Evidentemente, no estaban muy despiertos, por lo que nadie prestó atención a las palabras de Sumu y solo bostezaron ampliamente. Cuando vio sus reacciones, Sumu se molestó. Golpeando la mesa, gritó, todos ustedes, ayúdenme a pensar en algunas buenas ideas. Si no pueden ayudarme a pensar en algunas buenas ideas, ninguno de ustedes puede pensar en volver a dormir. Esto sorprendió a todos y se dieron cuenta de que Sumu en realidad estaba enojado. Su bofetada y su fuerte voz les habían hecho recuperar completamente la conciencia y rápidamente pusieron sus mentes en uso, pensando en algunas buenas estrategias. No mucho después, un discípulo llamado Liun Tien abrió mucho los ojos al formular un buen plan. Abriendo la boca, le dijo a Sumu, joven maestro, podríamos hacer esto. Mientras decía esto, se acercó sigilosamente para dar una explicación detallada de su plan. ¿Cómo pudieron, capaz, capaz? El corazón de Sumu estalló de alegría, golpeó la espalda de Liun Tien con entusiasmo mientras decía, no está mal. Nada mal. Este es un buen plan, así que te dejaré a ti completar la tarea. Déjamelo a mí, joven maestro Su.
Liun Tian también estaba sonriendo ampliamente. Todos pueden volver a dormir. Sumu agitó las manos mientras decía esto y todos se relajaron antes de irse rápidamente para regresar a sus camas. Mirando la oscuridad total fuera de su habitación, Sumu se rió malvadamente. Kai-yan, hermano Kai, esperemos y veamos el amanecer. Finalmente, con el corazón contento, Sumu se durmió. Al día siguiente, Kai-yan se despertó para practicar el registro del cuerpo templado antes de salir a barrer. Ayer, cuando usó el quemador de incienso para ayudar a practicar, aunque estaba constantemente al borde de la muerte, tanto que incluso ahora le dolía todo el cuerpo, los resultados fueron realmente evidentes. Esto fue más obvio cuando estaba practicando el puño del cuerpo templado, porque sintió que la presión que sentía era ligeramente menor. También había entendido que la presión dada por el quemador de incienso era similar a la presión que sentía cuando practicaba el registro del cuerpo templado. Mientras se adaptara a un tipo de presión, naturalmente podría adaptarse a otro tipo. Este quemador de incienso fue algo bueno. Con el ánimo en alto, Kai-yan quería terminar rápidamente su trabajo y volver a entrenar. Justo cuando Kai-yan estaba a la mitad de su barrido, alguien de repente bloqueó su camino. Mirando hacia arriba, pensó que esa persona le resultaba vagamente familiar. Cuando estaba pensando esto, esa persona abrió la boca y se rió a carcajadas. Ed, ya está aquí chicos, Ning hace su reaparición. Prepárense para más acción de piernas atrevidas, pantalones de 3/4 entrantes. Es broma. Anoche, Liun Tian le había sugerido un plan a Sumu. Aunque tenía todo planeado, no se atrevió a ser descuidado, porque sabía que no sería fácil. No debe permitir que la parte contraria sospeche y primero debe engañarlo, para hacerle intercambiar algunos movimientos con él. Ayer, cuando acompañó a Sumu para desafiar a Kai-yan, se escondió en la parte trasera de la multitud. Tampoco dijo mucho, por lo que Kai-yan no debería poder reconocerlo, haciendo las cosas mucho más fáciles. Desde antes, había estado esperando que Kai-yan pasara por esta área durante su barrido diario. Su espera finalmente había valido la pena, Kai-yan había venido aquí para barrer. Poniendo una gran y amistosa sonrisa carita riéndose, y una actitud inocente e inofensiva, Liun Tian se acercó. Su expresión actual debería ser lo suficientemente amigable. Liun Tian se dijo a sí mismo que aumentara su confianza. Este condiscípulo tiene algún problema. Sin embargo, Kai-yan no fue cortés, ya que cualquier discípulo aquí actualmente debería ser su menor. Era temprano en el periodo de entrada, por lo que sus niveles no deberían ser tan altos, por lo que muchos afirmarían ser condiscípulos. ¿No eres el discípulo mayor Kai-yan? Liun Tian preguntó como si ya supiera la respuesta. Kai-yan asintió con la cabeza, sí. Respirando profundamente, Liun Tian dijo, así que realmente eres tú. Mayor Kai, tenía muchas ganas de reunirme con usted. Ahora que te he conocido hoy, puedo ver que realmente estás a la altura de las expectativas. TL, besador de culos. Estas palabras hicieron que incluso el propio Liun Tian quisiera vomitar, pero debe mantener la fachada y actuar como si sus palabras fueran sinceras. Esto es serio, esto es serio. El nombre de Kai-yan ya fue proclamado en voz alta por este joven. Liun Tian hizo una gran actuación. Tomando la mano de Kai-yan, dijo con admiración, Mayor Kai, escuché que ayer le diste una dura lección a Youhu. Realmente eres una persona con un gran corazón. ¿Qué, tienes enemistad con él? Preguntó Kai-yan mientras lo evaluaba. La cara de Liun Tian se volvió fría, sí, lo hago. Esa persona es como una bestia, despreciable, incluso me humilló una vez. Pero no fuiste a vengarte. Señaló Kai-yan. Incluso sueño con vengarme, pero... Suspirando en voz alta, respondió, Mayor Kai, me temo que también lo sabes, Youhu tiene a alguien apoyándolo. No le prestaría atención a una persona insignificante como Youhu, pero la persona detrás es alguien a quien no puedo provocar fácilmente. Eso es cierto. Kai-yan asintió con la cabeza, después de todo, Sumu tenía algunas personas poderosas que lo respaldaban. Entonces, un discípulo ordinario obviamente no se atrevería a provocarlo.
Es por eso que ayer, cuando el mayor Kai le dio una lección a Youhu, ayudaste a este joven a vengarse. Liun Tian dijo agradecido, con lágrimas corriendo por su rostro. Riendo, Kai Yan respondió, solo estábamos intercambiando algunos consejos, no era nada. Liun Tian siguió adelante, mayor Kai, ya que pudiste ganar contra Youhu, tu fuerza no debería ser tan débil. Agitando su mano, Kai Yan respondió, no es mucho, no es algo tan sorprendente. Liun Tian se burlaba por dentro, finalmente dijiste algo cierto. Si no planeaste nada ayer, ¿cómo es posible que Youhu pierda contra ti? Pero no se atrevió a revelar sus verdaderos pensamientos, en caso de que Kai Yan sospechara. Eso sería desastroso para su plan. Mayor, eres demasiado modesto. Vamos, 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 normalmente yo, Liun Tian, no tengo la oportunidad de intercambiar consejos con nadie. Mayor Kai, ha hecho mucho por mí y como nos encontramos hoy, no debemos perder esta oportunidad. Por favor, entrena conmigo. Después de dar vueltas en círculos, Liun Tian finalmente encontró la oportunidad de hacer la pregunta que era la verdadera razón por la que había hablado con Kai Yan. Forzando una sonrisa, Kai Yan preguntó, ¿quieres comparar notas conmigo? Liun Tian asintió con la cabeza con entusiasmo, por supuesto. Espero que el mayor no sea tacaño y permita que este menor vea cómo el mayor derrotó a Youhu. Y para ayudarme también. Esta razón fue realmente un poco difícil de creer, sacudiendo la cabeza, Kai Yan rechazó la solicitud, olvídalo. De todos modos, normalmente no luchas contra otros. Liun Tian lo presionó ansiosamente, eso no funcionará, mayor, estarás de acuerdo incluso si no quieres. Riendo, Kai Yan lo miró y se rió con frialdad. El corazón de Liun Tian saltó. Estaba un poco impaciente en ese momento y fue demasiado apresurado y contundente con sus palabras, inmediatamente comenzó a reír también, Junior es realmente demasiado débil. Entonces, si Senior diera algunos consejos, sería muy útil. No se puede hacer. Kai Yan se negó. ¿Por qué? No hay razón para. Al ver que Kai Yan se estaba alejando intencionalmente de él ahora, Liun Tian gritó, intercambiando algunas notas, naturalmente podríamos ayudar mucho a otros. No es esa razón suficiente. Si intercambiamos consejos, nos beneficiará a ambos. Puedes decirlo así, pero, no. No, no. Repetidamente Kai Yan agitó su mano. No seas como ese mayor, intercambiar algunos consejos no te dejará embarazada. El rostro de Liun Tian estaba lleno de ansiedad, ni siquiera se atrevió a revelar sus verdaderas intenciones. Con el corazón acelerado, rápidamente se le ocurrió una idea, podría ser que el mayor tenga miedo de perder y se deduzcan sus puntos de contribución, ¿verdad? Capítulo 28 Demasiado mezquino. Frente a la consulta de Liun Tian, Kai Yan no tuvo respuesta. Pensando que había adivinado correctamente, Liun Tian sonrió ampliamente, no te preocupes mayor. Nuestras fortalezas deben ser más o menos las mismas, por lo que no es seguro quién perderá y quién perderá. Y si por casualidad, este junior gana y el senior pierde, yo cubriré tus pérdidas. ¿En serio? Preguntó Kai Yan, esto fue bastante inesperado. La palabra de un noble es su vínculo. Liun Tian gritó en voz alta. Originalmente pensó que había engañado con éxito a Kai Yan y había asumido su posición de batalla. Sabía que Su Mu estaba escondido en algún lugar de los alrededores, por lo que sí podía darle una buena lección a Kai Yan, entonces podría aumentar considerablemente su rostro. Pero Kai Yan solo arrugó las cejas, casi causando que Liun Tian pateara y maldijera a su madre. Este mayor, es demasiado asterisco molesto y como una perra. ¿Cómo podría Youhu perder ante este tipo de persona? Mayor, ¿tiene alguna otra pregunta? Liun Tian estaba a punto de explotar de frustración. Oh, aunque me gustaría intercambiar notas contigo, lamentablemente no puedo ya que alguien me desafió ayer. Si realmente quería intercambiar consejos, entonces debe esperar unos días más. Toro. Liun Tian casi no podía respirar, dijo apresuradamente, mayor, puede desafiarme ya que no he sido desafiado en los últimos días.
No todos los discípulos de Sky Tower tienen la oportunidad de desafiar a alguien cada pocos días. Fue así. Al darse cuenta de esto ahora, Kai Yan se rió a carcajadas. Hermano menor, en los últimos años, siempre he sido yo quien fue desafiado, por lo que había olvidado por completo esta regla. Exhalando lentamente, Liun Tian realmente quería escupir toda la rabia y la ira dentro de él. Después de un rato, preguntó, Mayor, ahora podemos comparar algunas notas. Kai Yan todavía tenía otra pregunta, Junior, si realmente perdiera, ¿realmente me pagarías puntos de contribución? Voy a. Definitivamente te pagaré y no solo eso, te pagaré 10 veces la cantidad. Dijo, rechinando los dientes. Sacudiendo la cabeza, Kai Yan respondió, no te creo. A menos que primero me pague los puntos de contribución, no le creeré. ¿Cómo puedo dártelos? Liun Tian respondió con tristeza, porque los puntos de contribución fueron registrados por un tercero en un libro de cuentas. No era algo que pudieras llevar contigo para dárselo a los demás. ¿Cómo era él, un mayor, de mente tan estrecha? Creía que no cumpliría su palabra. Tengo una alternativa. Sonriendo crípticamente a Liun Tian, Kai Yan le hizo señas para que se acercara y le susurró al oído. La cara de Liun Tian cambió a varios tonos de diferentes colores y no pudo evitar admitir que la mente de este Kai Yan era realmente astuta. De hecho, podría pensar en este tipo de solución. Junior, si sientes que esto es imposible, entonces está bien. No es porque este mayor no pueda confiar en ti, es solo. Jugando duro, Kai Yan dudó en expresar sus siguientes palabras. Liun Tian no sabía lo que quería, pero para que su propio plan tuviera éxito, debe ceder. Entonces preguntó, no dolerá, así que mayor, por favor espere. Espere hasta que haya recuperado el artículo. Mi velocidad es muy rápida. Mientras decía esto, ya se estaba alejando a toda velocidad. Mirando su espalda en retroceso, Kai Yan suspiró con pena, pensar que todavía había personas en este mundo que estaban dispuestas a ofrecerse para ser golpeadas. Con su solicitud rechazada, luego fue a recuperar algo, era realmente extraño. Afortunadamente, logró temporalmente sus necesidades. Era solo que este método solo podía usarse una vez, la próxima vez ya no podría usarlo. Después de pensar por un momento, Kai Yan se golpeó mentalmente. Cuando recordó la desesperación del joven, sin importar lo que pidiera, habría estado de acuerdo. Sumu, junto con un montón de otras personas, estaban demasiado lejos de Kai Yan. Originalmente, cuando vio que Liun Tian y Kai Yan habían comenzado a hablar, su corazón estaba saltando en círculos. Justo cuando se estaba acomodando para disfrutar de un buen espectáculo, Liun Tian se escapó apresuradamente, lo que confundió a Sumu. Ayer, cuando estaban discutiendo el plan, esto no estaba incluido. ¿Qué estaba haciendo este Liun Tian? Con el corazón lleno de dudas, Sumu inmediatamente ordenó a alguien que interceptara a Liun Tian y preguntara sobre la situación. Después de 15 minutos, esa persona había regresado y le susurró, joven maestro Su, Liun Tian dijo que Kai Yan tiene una mente estrecha y le había dicho que primero fuera al salón de contribución para recuperar algunas hierbas para compensarlo. Solo entonces accedería a comparar notas. ¿No eres un poco demasiado mezquino? Sumu dijo con asombro, Kai Yan es solo un discípulo de prueba, por lo que si pierde, solo perdería un punto de contribución. Entonces, ¿por qué necesitaría compensarlo con 10 hierbas? Esa persona responde, Liun Tian causó esto, dijo que lo compensaría 10 veces la cantidad, así que... no es de extrañar. La cara de Sumu se volvió un poco fea, pero olvídalo. Mientras Kai Yan pueda recibir esta lección, 10 hierbas no son tanto. 10 hierbas cuestan unos 10 puntos de contribución. Una cantidad tan pequeña de puntos no se puso en los ojos de Sumu. Como todos ahora conocían toda la situación, solo podían esperar pacientemente la batalla. Pasó media hora y Kai Yan casi había terminado de barrer. Poco después, Kai Yan vio una cara roja y cansada, era Liun Tian corriendo más cerca. Liun Tian no culpó al hecho de que la distancia de la contribución fuera demasiado grande, sino al tesorero Meng, que todavía estaba dormido,
por hacer que tardara tanto. Después de mucho tiempo de gritar y golpear la puerta, se había despertado. Dado que el anciano Meng fue perturbado por su dulce sueño, su temperamento era corto. Sin siquiera darle tiempo al anciano Meng para darle una lección, Liun Tian rápidamente compró 10 hierbas de nivel inferior de grado ordinario. Esto le costó unos 20 puntos de contribución. La ira que tenía Liun Tian. Estaba decidido a recuperar el interés del cuerpo de Kai Yan. Al regresar, vio que Kai Yan no se había ido. Se quedó allí, con su escoba en la mano esperando por él. 3 pasos, 2 pasos, mientras Liun Tian jadeaba, corrió hacia Kai Yan. Sacando las hierbas, dijo sin aliento, aquí, compruébalo, mayor. Jeje, no es necesario. Actuando como si tuviera un gran corazón, Kai Yan tomó las hierbas sin contarlas y las colocó, junto con su escoba, en el suelo. Mayor, ahora podemos comparar notas. Preguntó Liun Tian. Podemos. En realidad, Junior no tenía que ir tan lejos. Si hubieras preguntado, este mayor habría estado de acuerdo fácilmente. Kai Yan sonrió alegremente. Liun Tian casi se enojó hasta el punto de encontrarse con Buda, 2 Budes en el cielo, 3 en el nirvana y 4 viviendo juntos. Fuiste tú quien quería las hierbas, fuiste tú quien no confió en mí, y fuiste tú quien me hizo viajar tan lejos. ¿Será que todo este viaje fue innecesario? Pero se olvidará de eso, decidió, y optó por tomar algunas respiraciones profundas para calmar su mente. Por hoy, una vez que esta batalla comenzara, le enseñaría una buena lección a Kai Yan. Junior, empezamos. Kai Yan cuestionó la opinión de Liun Tian. De acuerdo. Su espíritu despertó, Liun Tian respondió y ahuecó las manos. Por favor, dame algunas enseñanzas mayor. No te atrevas, no te atrevas. Kai Yan sonrió humildemente. Ninguno se atrevió o quiso revelar sus niveles de cultivo actuales. Liun Tian tenía miedo de asustar a Kai Yan, mientras que Kai Yan quería mantenerlo en secreto. Con cada uno pensando en sus propias razones en sus respectivas mentes, comenzó la batalla. Al ver el error de Youhu ayer y su corazón lleno de odio, ¿cómo podría ser misericordioso Liu Tian? Pensó mientras se preparaba para usar un trueno para derribar a este mayor. Con los intercambios rápidos como el rayo, el aire a su alrededor se cargó de tensión. Esquivando los ataques del otro, Kai Yan y Liun Tian ya habían intercambiado puños. Como el corazón de Liun Tian estaba lleno de odio, sus puños no contenían ningún poder real. Pero dentro de su ráfaga de puños, cada uno era más rápido que el anterior y más profundo. Kai Yan no entró en pánico, sino que mantuvo la calma. La práctica que había estado haciendo estos últimos días comenzó a mostrar sus resultados. Con solo las habilidades básicas de Sky Tower y las patadas, luchó. Después de algunos intercambios, Liun Tian se volvió temeroso. Su oponente exudaba una energía vigorosa, que lo dejó inestable y lo empujó hacia atrás unos pasos. No solo eso, cada golpe que lanzaba lo hacía sentir como si golpeara una roca y dejaba toda su mano entumecida. Capítulo 29. Una gran pérdida. Después de sufrir una pérdida, Liun Tian ya no se atrevió a ser descuidado. Mirando intensamente a Kai Yan, revoloteó antes de ejecutar un par de golpes rápidos hacia Kai Yan. Eso es por ser de mente estrecha, eso es por hacerme correr al salón de contribución tan temprano en la mañana, se quejó por dentro mientras atacaba. Pen, resonaba cada vez que Liun Tian ponchaba. Cerca, Su Mu se sorprendió cuando cada puño aterrizó en Kai Yan, mientras que Liun Tian sintió dolor con cada puño. Ambas personas eran cultivadores de cuerpos templados, pero dado que sus niveles no eran muy altos, la cantidad de golpes que intercambiaron fue pequeña. Además, Kai Yan quería probar la condición de su cuerpo, por lo que permitió que Liun Tian lanzara sus ataques contra su cuerpo. En el tiempo que tomó preparar un poco de té, Kai Yan llegó a comprender su condición corporal actual, era más fuerte, mucho más fuerte que hace unos días. Con su objetivo logrado, Kai Yan ya no quería estar sujeto a las molestias de su joven. Justo cuando la victoria estaba cerca para Liun Tian, algo cambió. El mayor Kai, que solo podía retirarse y defenderse hace unos momentos,
Su rostro se iluminó de emoción. Fue como cuando un espíritu maligno se encontró con una jovencita desnuda. Este repentino cambio de actitud hizo que Liun Tian se sintiera incómodo. Más de cerca, notó que la emoción de Kai Yan era diferente a lo que había pensado anteriormente. Era un tipo de emoción más fría y sanguinaria. Con un mal presentimiento en el estómago, Liun Tian se retiró, pero un paso de Kai Yan bloqueó su camino, era como una montaña imponente. Saltando, Liun Tian quería escapar de la persecución de Kai Yan. Levantando su pierna, Kai Yan la movió hacia la cintura de Liun Tian. Un grito miserable se escapó de su boca, mientras volaba un par de pies. Sin detenerse, Kai Yan bajó sin piedad, lo pisoteó y siguió una lluvia de puños. Un grito espeluznante resonó. Esta ronda de comparación de notas terminó con la pérdida de Liun Tian, suplicando clemencia. Cuando Liun Tian fue enviado a volar antes, todavía tenía la intención de continuar. Pero bajo el bombardeo despiadado de los golpes de Kai Yan, sus heridas aumentaron rápidamente. Después de un tiempo, Liun Tian ya no pudo soportarlo. Luego notó que Kai Yan y sus propias reacciones fueron completamente diferentes. Cuanto más golpeaba a Kai Yan, más emocionado se volvía Kai Yan. Cuando lo golpeó, más doloroso y triste se volvió para Liun Tian. ¿Por qué habría alguien que estaría feliz de ser golpeado? Cuanto más rojo, sangre y carne veía Kai Yan, más feliz se veía. Lo hizo parecer un poco enojado. Liun Tian pensó que esta persona estaba loca. Sin embargo, después del final de la batalla, Kai Yan volvió a la normalidad, volvió a ser amable y amable. De hecho, incluso ayudó a levantarlo y sonrió diciendo que le permitió ganar. Luego tomó su escoba y se fue. Cuando estaba en la batalla en comparación con cuando no estaba en la batalla, eran dos personas completamente diferentes. Su cuerpo estaba adolorido por todas partes, ¿cómo podría no sufrir algunas heridas de los múltiples puños de Kai Yan? Esta vez, realmente fue un caso de tratar de robar el pollo pero perder el arroz para atraerlo, pensó Liun Tian entre lágrimas. Ya se había negado constantemente a comparar notas con Liun Tian, pero se había mantenido firme. Incluso gastó 20 puntos de contribución a cambio de 10 hierbas para asegurar el intercambio. Y el resultado, había perdido. No solo le quitaron las hierbas, también se le deducirán puntos de contribución. Esta vez, realmente fue una gran pérdida. No fue esto ofensivo por algo insignificante. Liun Tian sintió un arrepentimiento infinito. Sumu y los demás, que miraban desde no muy lejos, también se sorprendieron. Cuando vieron a Liun Tian y Kai Yan comenzar, estuvieron muy tentados de saltar y comenzaron a animar, porque finalmente logró que Kai Yan intercambiara consejos. Pronto, Kai Yan iba a ser golpeado negro y azul. Sumu incluso lo tenía todo planeado. Cuando Kai Yan fue golpeado, iría y daría algunas palabras adicionales de ridículo. De esa manera, podrá liberar algo de la ira de su corazón. Pero al contrario de lo que esperaban, cuando comenzó la batalla, Kai Yan había luchado contra Liun Tian hasta detenerlo. Por un momento, Sumu pensó que las cosas que veía estaban un poco borrosas. Sospechosamente, se inclinó y preguntó, ¿en qué etapa está Liun Tian otra vez? Cuerpo templado séptima etapa y ya ha comenzado a entrenar su propia vitalidad. Es solo que el tiempo que ha entrenado es muy poco, por lo que aún no se puede usar bien. ¿Y Kai Yan? Sumu preguntó de nuevo. Creo que se trata de la cuarta etapa del cuerpo templado. Su voz un poco insegura. Todos estaban abrumados por la sorpresa, ya que a pesar de una diferencia de 3 etapas, había logrado pelear de manera pareja con Liun Tian y eso era demasiado monstruoso. No es de extrañar que ayer Youhu fuera derrotado con solo 3 movimientos. Incluso con una diferencia tan grande, Kai Yan había ganado. Entonces, incluso si Youhu hubiera usado toda su fuerza, no ganaría. Pero, ¿cómo podría esa persona, de todas estas especulaciones, ser tan poderosa? Si realmente poseyera este tipo de fuerza, ¿por qué perdería todas sus batallas anteriores? Kai Yan había sido un discípulo de prueba durante 3 años, y un año después de ser admitido, fue desafiado constantemente. Cada vez, hasta ayer,
no había ganado ni una sola de sus batallas en estos últimos 2 años. El mayor impacto que Sumu y compañía iban a experimentar aún no había llegado. Habían pensado que el hecho de que Kai Yan fuera capaz de soportar incluso uno de los golpes de Liu Tian era nada menos que un milagro, no había forma posible de que él ganara. Sin embargo, cuando Kai Yan realmente derrotó a Liu Tian, todos eran como un cuervo y un pavo real, sin emitir ningún sonido. No podían creer lo que veían sus propios ojos. Un practicante de cuerpo templado de la 4ª etapa venció a un practicante de cuerpo templado de la 7ª etapa. En los 200 años de historia de Sky Tower, este tipo de situación nunca había ocurrido antes. Podría ser que incluso un pescado salado apestoso tenga la oportunidad de darse la vuelta. Mientras estaba parado allí en trance, Sumu sintió que alguien le tocaba suavemente el hombro. Dándose la vuelta, fue recibido por Kai Yan sonriéndole mientras cargaba su escoba. Con el rostro lleno de afecto, dijo, Junior Su, si habrá otra buena oportunidad como esta, recuerda notificarme también. Ya lo sabías. Las comisuras de la boca de Sumu se torcieron. Suavemente, Kai Yan se rió entre dientes, ayer, aunque el joven Li estaba escondido entre la multitud, estaba contigo. El único punto bueno de este señor es su memoria. ¡Qué astuto! Sumu lo odiaba tanto que rechinaba los dientes con fuerza. Solo ahora, se dio cuenta de que Kai Yan había engañado a todos. Ambos estamos en el mismo barco. Él se rió, oh, claro, todavía puedo desafiar a alguien mañana. No se nos permite a todos pedirle a alguien que participe en una batalla una vez al día. Disfruten su día todos y vendré a buscarlos mañana. La cara de todos inmediatamente se volvió helada. Al presenciar las acciones actuales de Kai Yan, no había experimentado la dulzura de esta pequeña acción. Luego, cuando miraron a Liu Tian y pensaron que sus propias fuerzas estaban al mismo nivel que Liu Tian, un escalofrío les recorrió la columna vertebral. Asustados, dijeron, joven maestro Su, ¿qué debemos hacer ahora? Sumu también estaba desesperado. Después de todo, los duelos eran una larga tradición en Sky Tower. ¿Qué discípulo no ha sido desafiado antes? Aunque tenía a alguien apoyándolo, todavía no se atrevía a romper imprudentemente las reglas de la puerta principal. Relájate, probablemente lo dijo para asustarte. Si realmente vino a desafiarte, me aseguraré de que no pueda caminar. Al escuchar a Sumu decir esto, todos se sintieron más seguros y relajados. Kai Yan había pensado en esto en el acto. Todos los discípulos de Sky Tower tuvieron la oportunidad de lanzar un desafío cada día y como nunca antes había usado este privilegio, naturalmente lo había olvidado. Con el recordatorio de hoy de Liu Tian, lo había recordado. Una batalla al día, sin embargo, derrotar a un discípulo ordinario solo podría ganarle 2 puntos de contribución, pero la carne de mosquito sigue siendo carne. Después de acumularlos durante un mes, no sería una cantidad pequeña. Además, en el camino del cultivo marcial, no puedes aislarte completamente del mundo exterior. Luchar contra estos condiscípulos e intercambiar algunos consejos no hará ningún daño y no tomará mucho tiempo. Trátelo como una actividad de relajación, incluso puede ganar algunos puntos de contribución mientras se relaja. ¿Qué daño hay? Sin embargo, la cosecha del desafío de hoy fue bastante buena. No solo ganó 2 puntos de contribución, sino que también ganó 10 hebras de la hierba del árbol Yeda y muerto que tanto necesitaba. Este fue un día muy provechoso. Si hubiera alguien que le diera 10 hierbas todos los días, qué bueno sería. Kai Yan soñó despierto un poco. Al regresar a su cabaña de madera, Kai Yan inmediatamente sacó el quemador de incienso y lo encendió. Aspirando el perfume, comenzó su arduo entrenamiento. Capítulo 30. El pescado salado se da vuelta. Al día siguiente, todo un grupo de discípulos se reunió para practicar. Hablaron y rieron juntos, aunque el trabajo era muy agotador, se hizo de manera festiva. De repente, alguien gritó en cierta dirección, joven maestro Su. ¿Qué? Sumu preguntó dudosamente. Él realmente vino. ¿Quién vino? Con algo de impaciencia, Sumu miró por encima de la dirección que señalaba la persona.
Allí vio a Kai Yan sosteniendo su escoba y sonriendo mientras caminaba hacia ellos. Las caras de todos cayeron. Buenos días mis compañeros hermanos y hermanas discípulos. Todos ustedes son personas tan diligentes, practicando tan temprano en la mañana. Kai Yan saludó a todos, mientras miraba deliberadamente a Youhu y Liun Tien, quienes retrocedieron con el rostro rojo. Cuando pensaron en el poder de los puños de Kai Yan, se les puso la piel de gallina. ¿Por qué viniste aquí? Sumu estaba un poco preocupado. Aunque ya sabía el motivo de Kai Yan, todavía preguntó. Después de todo, había abierto la boca y les aseguró a todos ayer que se ocuparía de Kai Yan. Desafiar. Con una sonrisa incomparablemente amplia, la mirada de Kai Yan recorrió la multitud de personas. Cordialmente preguntó, ¿qué condiscípulos no han sido desafiados en estos últimos días? Por favor, permita que este mayor pruebe su poder. Las reglas de la puerta principal de Sky Tower establecen que no debes evitar los desafíos ni rehuirlos. Desobedece y serás expulsado. Con estas reglas vigentes, la gente bajo Sumu tenía un miedo mortal de Kai Yan. Mientras el oponente emita un desafío, tendrá que aceptar si no ha sido desafiado en los últimos 5 días. Eso significaría que, incluso si supieran que recibirían una paliza, solo podrían prepararse y aceptar. Ese día, Sang Sam fue quien fue desafiado. Satisfecho, Kai Yan se alejó, mientras Sumu lo maldecía y le lanzaba maldiciones a la espalda. Al día siguiente, Kai Yan volvió, esa vez fue Lis Chi quien fue desafiado. Al alejarse satisfecho después de ganar una vez más, Sumu amenazó a Kai Yan sin parar, pero fue en vano. Al tercer día, Kai Yan había venido una vez más. Fue Wang Wu quien tuvo mala suerte y recibió una cara hinchada y una nariz ensangrentada por sus problemas. Una vez más, con el corazón satisfecho, Kai Yan se fue, mientras que Sumu maldijo débilmente. Cuando Kai Yan llegó por cuarta vez, Sumu también aprendió. Sumu ya no amenazó ni maldijo a Kai Yan, porque sabía que no servían de nada porque este mayor Kai no temía sus amenazas en absoluto. Sumu solo lo miró ferozmente, albergando un odio que penetraba los huesos y el alma. Soportando este tipo de tormento frustrante, las personas bajo Sumu habían comenzado a renunciar. Esto fue simple intimidación por parte de Kai Yan. Porque había muchos discípulos ordinarios en Sky Tower, pero él vino a propósito para desafiar a los discípulos de Sumu. Estaba muy claro que estaba aquí por venganza. Sin mencionar que la cantidad de personas dentro de este grupo no era pequeña, para que siempre pudiera encontrar a alguien a quien desafiar y obtener resultados favorables. En los últimos días, Kai Yan había causado una gran tempestad. Era solo un humilde discípulo de prueba, pero realmente era un pez alado que se dio la vuelta y logró que todos le prestaran atención. Desde que derrotó a Youhu, se había convertido en alguien que otros no podían vencer o manipular fácilmente. Todos los días iba y desafiaba a los discípulos y cada vez ganaba. Los rumores incluso decían que Sumu había llegado al punto en que ya no tomaba represalias. ¿Qué tipo de persona era Sumu? Era alguien con un respaldo poderoso. Incluso alguien como él no podía hacerle nada a Kai Yan, entonces, ¿qué podrían hacer los discípulos comunes? Posteriormente, ningún discípulo se atrevió a ir y desafiar a Kai Yan. Ninguna persona ignoraba que esta persona que había ingresado durante 3 años y había sido degradada a un discípulo de prueba no era una persona fácil de provocar. Mientras esta noticia viajaba a través de los muchos discípulos, muchos estaban adivinando su cultivo. Algunos adivinaron que estaba en la 4ª etapa del cuerpo templado, algunos dijeron que la 5ª etapa del cuerpo templado y algunos incluso adivinaron la 8ª etapa del cuerpo templado. Después de todo, derrotó al practicante de la 7ª etapa del cuerpo templado, Liun Tien. Pero no importa quién, nadie conocía el verdadero cultivo de Kai Yan. Solo Xianing Chan lo sabía. En los últimos días, cada vez que Kai Yan fue a desafiar a alguien, ella siempre estaba ahí mirando. Con su talento y cultivo naturales, naturalmente podía ver el verdadero nivel de Kai Yan. Pero como Xianing Chan podía ver su verdadero cultivo, le temía. Este joven, cuando derrotó a Liun Tien, solo estaba en esa 5ª etapa del cuerpo templado. Y con el paso de apenas 4 días,
se había elevado a la sexta etapa del cuerpo templado. ¿Cómo cultivó? Incluso si fuera ella, armada con su físico especial, cuando se estaba cultivando en la etapa de cuerpo templado, había usado no poca cantidad de gránulos medicinales, pero no era tan rápida como él. En un estado de confusión, Xianing-chan había acechado furtivamente a Kai-yan para investigar cómo se cultivaba. Sin embargo, sin importar a dónde mirara o fuera, no podía desentrañar el misterio ni encontrar nada inusual. Solo golpeó algunos puños, pateó sus pies y se cansó y sudó. Xianing-chan no podía entender cómo las técnicas básicas de Sky Tower podían hacerlo tan poderoso. Ni siquiera eran técnicas profundas. Al final de su investigación que abarcó los últimos días, Xianing-chan no tenía ni idea. Aunque tenía la sensación de que Kai-yan todavía tenía secretos ocultos, no se atrevió a seguir investigando. Para una niña, mirar a menudo a alguien no era un acto honorable, especialmente una joven que a menudo estaba medio desnuda. Cada vez que Xianing-chan miraba, se ponía roja como una remolacha y avergonzada sin cesar. Cada vez que esta persona entrenaba, se quitaba la camisa, como si sus costillas huesudas fueran algo bueno para mostrar. Sin embargo, parecía más robusto que antes, con más músculos. Pensando en el momento en que vio por primera vez su asterisco, Xianing-chan lo comparó inconscientemente. Cuando terminó de comparar, su cara se sonrojó de nuevo. Mientras tanto, Kai-yan no se dio cuenta del hecho de que lo habían observado en los últimos días. Todos los días barría su área asignada y luego buscaba al grupo de Sumu para desafiarlos. Posteriormente, regresaría a casa para comenzar su entrenamiento. Este fue un trabajo repetitivo y tedioso, pero también muy gratificante. El impacto del quemador de incienso fue excepcionalmente grande, y combinado con el entrenamiento diario de récord del cuerpo templado, le había permitido pasar ayer a la sexta etapa del cuerpo templado. Esto hizo que la energía atmosférica dentro de su cuerpo se solidificara y estabilizara aún más. Con solo otro paso, entraría en la séptima etapa del cuerpo templado. Una vez que llegara a esta etapa, sería capaz de producir su propia vitalidad, a pesar de que la cantidad que sería capaz de producir no era mucha, todavía era vitalidad. Además, mientras pudiera producir su propia vitalidad, podría comenzar a cultivar habilidades marciales. En ese momento, sus ataques ya no estarían restringidos al látigo en las piernas y los puños Shaolin. Las etapas séptima a novena del cuerpo templado fueron la etapa en la que se desarrolló la vitalidad de uno, y también cuando la vitalidad viajó a través de los meridianos de un practicante y les permitió alcanzar la etapa de dominio. Solo en esta etapa, cuando la vitalidad de uno estaba naciendo, se puede lograr esto. Luego debe usarlo para romper el puente del cielo y la tierra para romper el límite del cuerpo templado a la siguiente etapa. Era como jugar con tu propia vida, este entrenamiento de Kai-yan, todos y cada uno de los días Kai-yan podía sentir su crecimiento, fue un sentimiento extremadamente vívido. Hoy, Kai-yan finalmente pudo practicar sus puños bajo la influencia del perfume de incienso, pero la duración que pudo soportar no fue muy larga. Cuando practicaba la pieza del cuerpo templado por las mañanas, se había vuelto más fácil y estaba mejorando cada día. Si se mantuvieran estas condiciones, Kai-yan confiaba en que realmente podría madurar y volverse más fuerte. Pero Kai-yan estaba en una situación embarazosa, su stock de Dead Jedi y Tree Grass se había agotado y su Tree Lived Chaos Spirit Flower, aunque se usaba con moderación, también estaba casi terminado. En los últimos días, Kai-yan había usado las hierbas con moderación, pero aún así se le acabaron. Mientras los usaba, inevitablemente se habían agotado. Sin alternativa, Kai-yan solo podía ir a la sala de contribuciones y usar todos sus puntos de contribución restantes para comprar estas hierbas. Lo estás escuchando en Echure Novelas Ligeras.